Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Vamos a continuar con nuestra tercera ya clase PTU. Esta vez vamos a hablar de un poquito de la propagación de las ondas y de cómo va variando su rapidez en función de los obstáculos que encuentran. Vamos a hablar exclusivamente de ondas sonoras, ¿ya? La rapidez de una onda, dice, es directamente proporcional a la densidad del medio por el cual se propaga. Aquí vemos los tres medios más clásicos, que serían gas, líquido y sólido, ¿sí? Lo que intenta representar aquí en el caso del gas es que las moléculas de gas están mucho más separadas que las moléculas en el líquido y mucho más separadas que las moléculas en el sólido, ¿sí? Es decir, mientras más me acerco hacia el sólido, voy a tener una mayor densidad. Los átomos y moléculas van a estar más juntos. Si me alejo hacia el gas, por el contrario, las moléculas van a estar más separadas y por lo tanto voy a tener una menor densidad, ¿sí? Que sea directamente proporcional a la densidad del medio quiere decir que mientras mayor es la densidad del medio, más rápido va a ir mi onda sonora. Ojo, que estamos hablando solamente de sonido, ¿ya? Si una onda sonora pasa de un medio menos denso a otro medio que es más denso, su rapidez va a aumentar. Va a ir más rápido en ese medio que es más denso. Por el contrario, si pasa de un medio más denso a uno menos denso, su rapidez va a disminuir. Es decir, va a ir más lento en el medio menos denso. Y eso tiene mucha lógica, porque si pensamos en la PTU anterior, en la clase anterior, vimos que si el sonido es una onda mecánica, es decir, que requiere de un medio material y de átomos para propagarse, es lógico pensar que si los átomos están más juntos, el movimiento de choque entre los átomos se va a propagar más rápido que si los átomos están más separados. Entonces tiene toda la lógica del mundo de que en medios más densos vaya más rápido y en menos densos vaya más lentito, ¿ya? Esta ecuación ya la vimos en la clase pasada, es la ecuación de la rapidez de la onda, ¿cierto? La rapidez de propagación es proporcional a la longitud de onda por la frecuencia, ¿ya? O directamente proporcional a la longitud de onda por la frecuencia. Ahora, eh, dice que la onda sufre los mismos cambios que la rapidez de propagación durante el cambio de medio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a una onda la hago pasar a un medio de distinta densidad, voy a tener un cambio en la longitud de onda, ¿se fijan? Un cambio en la velocidad, pero la frecuencia se va a mantener constante, ¿ya? La frecuencia se va a mantener constante. Claro, si vemos el gráfico, si yo tengo una longitud de onda grande, miremos la ecuación, la longitud de onda grande, mi velocidad también va a ser grande porque son directamente proporcionales, ¿se fijan? Cuando cambia de medio, paso a un medio 2, mi longitud de onda se achica, ¿ven? Es más cortita la onda, ¿se fijan? Pero la velocidad también se achicó, ¿lo ven? Entonces, como yo tengo una velocidad en proporción directa a mi longitud de onda en el cambio de medio, la frecuencia siempre se va a mantener constante. Si despejamos aquí la frecuencia, lambda va a pasar dividiendo y la división siempre va a dar el mismo resultado. Supóngase que aquí tengo 2 unidades de velocidad contra 2 unidades de longitud de onda, eso va a dar 1. Si aquí se achicó a media unidad de velocidad, la longitud de onda también se va a achicar a media. Y medio dividido en medio también es 1, ¿se fijan? Entonces, el juego va a estar entre la velocidad y la longitud de onda para mantener siempre constante la frecuencia. Entonces, en resumen, en una refracción, o sea, cuando la onda cambia de velocidad, cambia de medio, cambia su velocidad y su longitud de onda, pero su frecuencia se mantiene constante. Vamos al primer ejemplo. Las ondas sonoras tienen una rapidez de 340 metros por segundo en el aire a temperatura ambiente. ¿Cuál es la longitud de las ondas sonoras para el tono musical que tiene la frecuencia de 1020 Hz? Recuerden que las notas musicales no son más que frecuencias de vibración. Entonces, aplicamos nuestra formulita. Como nos preguntan la longitud de onda, la despejamos, me queda así, queda la velocidad dividido en la frecuencia y simplemente hago la división.
me quedan 0,33 metros de longitud de onda. Ahora dice, ¿cuál es la longitud de onda de la onda sonora para el mismo tono? O sea, mantenemos la frecuencia, ¿se fijan? Esta de 1020. Pero si su rapidez ahora en el agua es de 1500 metros por segundo. Aquí estamos frente a una refracción porque cambiamos de 340 metros por segundo a 1500 metros por segundo. ¿Se fijan? La onda cambió de medio. Como cambió de medio, tengo que mantener su frecuencia. Por eso aquí dice el mismo tono. Me quieren decir, en otras palabras, la misma frecuencia. Entonces hago la misma operación, pero en vez de colocar la velocidad en el aire, coloco la velocidad en el agua, hago la división y la longitud de onda es más grande. ¿Se fijan? ¿Se fijan que aquí la longitud de onda es más corta? ¿Por qué? Porque tenía una velocidad menor. Aquí tengo una velocidad mayor, por lo tanto la longitud de onda tiene que ser mayor, porque el medio es más denso, las partículas están más chiquititas. ¿Se entiende? Y la frecuencia se mantuvo constante, no varió en el cambio de medio. ¿Ya? Eso es muy importante. Repito entonces, cuando la onda sonora cambia de medio, se refracta. Eso quiere decir que su velocidad cambia, también cambia su dirección de propagación. Pero se mantiene constante siempre su frecuencia. ¿Ya? Eso nunca hay que olvidarlo. La frecuencia entonces es una magnitud invariante. Cualquier tipo de onda, cuando cambia de medio, no varía su frecuencia. Aquí podemos extender la propagación de la luz también a esta regla, a esta ley, que es la ley de refracción. ¿Ya? La luz también le pasa lo mismo, solo que al revés que el sonido. O sea, la luz va más rápido en medios menos densos y más lenta en medios más densos. Pero cambia su velocidad, o sea, y pasa lo mismo. Cuando cambia, su frecuencia es siempre constante. No importa que esté cambiando de medio. La frecuencia de una onda, tanto sonora como luminosa, es siempre constante. Eso es lo que me está mostrando aquí este gráfico, ¿cierto? Tengo una onda en el agua, frecuencia de 250 Hz. Pasé al aire, siguen siendo los mismos, la misma frecuencia. Pasé del aire al hierro y sigue siendo la misma frecuencia. ¿Qué está cambiando? La longitud de onda y la velocidad, pero la frecuencia es siempre constante. Esa es la gran lección de hoy. Vamos a ver cómo yo podría hacer variar la frecuencia. Por ejemplo, a través de un efecto que se llama el efecto Doppler. ¿Ya? Les voy a compartir un video que lo vimos en primero medio. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir eso. Que está acá. Y espérense que lo tengo que compartir con el audio del computador. Ahí. Ahí sí. Entonces, el video muestra cómo se produce el efecto Doppler. Ya lo vamos a ver unas 2 veces y después vamos a conversar. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas, ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento percibido por el observador, se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Vale, lo vamos a repetir. Fíjense cuando está sonando la bocina del auto, como claramente cuando el auto se acerca a uno, se escucha más agudo y cuando pasa, la bocina se escucha más grave. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme.
Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas, ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento percibido por el observador, se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Vale. Entonces, chiquillos, vamos a volver a la presentación. Resumen, durante una refracción, durante un cambio de medio, la onda varía su velocidad y su longitud de onda, pero su frecuencia se mantiene constante. En cambio, en el efecto Doppler, varía la longitud de onda, la velocidad de la onda se mantiene y varía la frecuencia. Aquí sí varía la frecuencia, por eso que nos están mostrando el efecto de ese cambio de agudo a grave, ¿ya? Que es el efecto Doppler. Entonces dice, ¿qué es el efecto Doppler? Es el cambio aparente de la frecuencia cuando existe un acercamiento o alejamiento relativo entre el emisor y el receptor del sonido. En el caso del ejemplo, el emisor del sonido era el auto y el receptor del sonido era la persona que estaba ahí observando. ¿Se fijan? Entonces, esa es la definición de efecto Doppler. Hagamos un ejercicio al tiro. Dice, dos vehículos A y B pueden moverse por un mismo camino rectilíneo. Van por el mismo camino. El vehículo A transporta una bocina que emite una frecuencia F. Dadas las posiciones de A y B en el instante de la figura, ¿en cuál de las siguientes circunstancias el vehículo B puede percibir un sonido con un tono más grave que el emitido por A? Entonces, el A está emitiendo un sonido de cierta frecuencia, que me dicen que aquí que es F. ¿Sí? Entonces, estos dos pueden moverse por el mismo camino rectilíneo. ¿En qué situación de las descritas aquí hay tres, el B, ¿cierto? El vehículo B va a percibir un tono más agudo, más grave que A, dice. ¿Sí? Un tono más grave que A, que el que realmente está emitiendo A. Y hay dos formas. Uno, que los dos se estén moviendo, pero que A vaya más rápido de manera que se esté alejando de B, ya sea que B vaya en sentido contrario a A, o que A sea más rápido que B, yendo B en el mismo sentido que A, o que B esté detenido y que A se vaya alejando. Esas son las dos opciones. Entonces veamos, dice, A y B viajan horizontalmente hacia la derecha, o sea, los dos van para allá, con una rapidez de 40 kilómetros por hora para A y 50 kilómetros por hora para B. Eso no nos sirve porque la rapidez de B es mayor que A y eso significa que a la larga B se va acercando a A. ¿Sí? Porque va más rápido. 2. A y B viajan horizontalmente hacia la derecha en la misma situación, pero A con una rapidez de 50 kilómetros por hora y B con una rapidez de 40 kilómetros por hora. Eso sí nos sirve porque como A va más rápido, este se va quedando atrás, es decir, se va alejando al final de A. Es como si se fuera alejando a 10 kilómetros por hora, ¿se fijan? ¿Ya? La 2 nos sirve. 3. A y B viajan horizontalmente hacia la izquierda, hacia allá, A con una rapidez de 40 kilómetros por hora y B con una rapidez de 50 kilómetros por hora. Ya, este va más rápido, pero va hacia allá. Y este va más lento, también hacia la izquierda. También B se está alejando de A, por lo tanto la 3 también nos sirve. La respuesta debiera ser la D. ¿Ya? Obviamente es la D. ¿Sí? Aquí nos ponen la fórmula del efecto Doppler, ¿eh? Pero la verdad es que si no hay números, un poco engorroso usar fórmulas matemáticas. Entonces, lo hicimos solamente deduciendo la situación, ¿se fijan? No necesitas en realidad la fórmula para deducirlo. Basta con fijarte en el sentido de movimiento y las velocidades. ¿Sí? Vale. Entonces, cuando una onda pasa de un medio a otro medio, ¿qué pasa con la intensidad ahora? La intensidad puede sufrir los siguientes fenómenos.
Puede ser reflejada, absorbida o transmitida. ¿Sí? Reflejada, absorbida o transmitida. ¿Qué significa reflejada? Reflejada significa que la onda va a rebotar en la frontera, en el cambio de medio, o en la interfaz del cambio de medio. 2, puede ser absorbida, es decir, que la onda atraviese hacia el medio, pero que no traspase el medio. Absorción. Y 3, transmitida, es decir, que la onda entre al medio y salga por el otro lado. Transmisión. ¿Vale? Y resulta que lo que pasa en realidad es que en la realidad, en la física real cotidiana de todos los días, ocurren los tres fenómenos al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo, aquí me lo están mostrando claramente, ¿cierto? Si yo tengo ondas incidentes, que en este caso me están mostrando 5 ondas incidentes, parte de ellas se van a absorber, parte de ellas se van a transmitir, a lo mejor se van a transmitir la misma cantidad que se absorbe, y parte de ellas se van a reflejar, ¿se fijan? De manera que la intensidad va a ser la intensidad que llegó a la interfaz, la intensidad incidente, esa es la intensidad incidente, las ondas que llegan, o la intensidad que llega, va a ser la suma de la intensidad que se reflejó, más la intensidad que se absorbió, más la intensidad que se transmitió. ¿Sí? Eso también es lógico, porque si yo estoy en un cuarto con una persona y la persona me está hablando, y yo después me cambio de cuarto y la persona sigue hablando, voy a escuchar una intensidad mucho menor. Y es porque la onda, para llegar a mi oído, tiene que transmitirse a través de la pared. ¿Sí? Entonces, la intensidad del sonido se mide en decibeles, que es una unidad de potencia, que relaciona el nivel de intensidad percibida con el umbral del oído humano. Entonces, la intensidad se mide en decibeles. La frecuencia se mide en hertz, la intensidad se mide en decibeles. Frecuencia e intensidad no están relacionadas. Por ejemplo, el crujido de una hoja son 10 decibeles. Una conversación normal, así como estoy hablando yo, son 40 a 60 decibeles, depende de qué tan fuerte hable la persona. Una calle con tránsito intenso, pensemos en alguna calle de Santiago, son 70 a 80 decibeles. 100 decibeles lo produce un taladro rompiendo el pavimento y 140 decibeles un avión despegando. Recordemos que más o menos 100, 120 decibeles es el umbral del dolor, ¿sí? Y en ese umbral, en promedio, el ser humano experimenta un trauma auditivo, es un dolor en el oído. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta respecto a una onda sonora que viaja por el aire e incide sobre una pared sólida de hormigón? Bueno, el hormigón es cemento con arena y piedra, eso es hormigón, ¿ya? Por si acaso. Entonces, venía la onda viajando por el aire y atraviesa el hormigón. Vamos a asumir que es una onda mecánica, que es una onda de sonido, porque si no, no tendría mucho sentido. La onda que se transmite por la pared tiene menor longitud de onda que la onda incidente. A ver, pasamos a un medio más denso, ¿sí? Veníamos por el aire, que es menos denso que el hormigón, entonces estamos pasando de un medio más denso a uno menos denso. Perdón, menos denso a uno más denso. Como el hormigón es más denso, la velocidad debiera aumentar. Por lo tanto, la longitud de onda también tiene que aumentar. ¿Ya? Entonces, ¿es menor la longitud de onda que se transmite por la pared? No, no puede ser menor. Tiene que ser mayor la longitud de onda dentro de la pared. Así que la A no podría ser. B, la onda que se transmite por la pared tiene mayor periodo que la onda incidente. Tampoco puede ser. ¿Y cómo sé que no puede ser al tiro? Porque dijimos que la frecuencia se tiene que mantener constante. Y si la frecuencia es constante, el periodo es constante. Recuerden que esos dos son inversamente proporcionales. Entonces, si la frecuencia aumenta, el periodo disminuye. Si el periodo aumenta, la frecuencia disminuye. Pero si la frecuencia se mantiene, el periodo se tiene que mantener. La B no puede ser. La C, la onda reflejada tiene menor frecuencia que la onda que se transmite por la pared. La onda reflejada tiene menor frecuencia que la onda que se transmite por la pared.
Si una onda se refleja, tampoco debiera cambiar su frecuencia. Ya es una simple reflexión, es el rebote de la onda en la pared. De hecho, si fuera así, la velocidad de la onda en el sonido, en el aire, por ejemplo, cambiaría. No puede ser tampoco. D, la onda incidente tiene menor intensidad que la onda que se transmite por la pared. Tampoco. La onda transmitida tiene menor intensidad que la incidente, porque recuerden que la incidente es la suma de lo que se transmite más lo que se refleja más lo que se absorbe. E, la onda reflejada tiene menor rapidez que la onda que se transmite por la pared. La correcta es esa última, evidentemente. ¿Ya? La onda reflejada tiene menor rapidez que la onda que se transmite por la pared. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque me estoy devolviendo al aire. Venía por el aire, la que se transmitió pasó a un medio más denso, por lo tanto esa aumentó su velocidad, ¿se fijan? La que rebotó mantuvo la velocidad que traía en el aire, pero es menor a la que tenía dentro el hormigón. ¿Sí? Por lo tanto es la E. ¿Ya? Ya chicos, hasta aquí esta clase de esta semana. Les voy a enviar la respectiva guía de ejercicio, entonces recuerden que tienen que enviármela antes del próximo jueves, y el próximo jueves tenemos una clase en vivo a las 9, ya a las 9 de la mañana. Lo repito, voy a enviar junto con esta clase, con el link de esta clase, la respectiva guía de ejercicios, y el próximo jueves nos juntamos en vivo a revisar esos ejercicios. Para que la nota valga, tienen que enviarme la guía, evidentemente, antes de el jueves a las 9 de la mañana, ¿ok? Yo ahí, a todo el que me envió la guía, yo le respondí, le puse, ok, recibida, ¿ya? Así que nos vemos entonces el próximo jueves, muchachos, que estén muy bien, cuídense y recuerden hacer sus tareas. Nos vemos.